Venimos hablando de, a ver, ¿quién se acuerda de lo que venimos hablando? Así. Sobre la nueva naturaleza, Ajá. sobre el beneplácito de Dios, Ajá. sobre los beneficios y la intención divina que Dios tiene hacia nosotros, sobre que el Hijo es el manantial de vida, Ok. que dejemos fluir el Espíritu Santo, sobre que no debemos de ser prisioneros, ni depender de la vieja naturaleza, Ajá. sino directamente de Dios. También veíamos a Dios como el origen, ¿sí? De donde encontrábamos una fuente inagotable de recursos, donde encontrábamos a Cristo como la fuente y el Espíritu Santo como el fluir, ¿sí? Siempre decimos de que, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, ¿no? De que el Antiguo Testamento es tipo y sombra de Cristo. El mismo Jesús dice, las Escrituras mismas hablan de mí, ¿sí? Y quiero que me acompañen a Ezequiel capítulo 47, versículo 1 en adelante. Vamos a leer unos textos. Este pasaje es muy rico, tiene mucho para sacar, así que vamos a ver una parte, la vamos a ver hoy, y otra parte la vamos a continuar el próximo domingo, ¿sí? ¿Ezequiel qué, perdón? Ezequiel 47, a partir del versículo 1 en adelante. El título de este sermón le puse El fluir de la vida. En definitiva, es lo que, como siempre decimos, expresamos cada día. Y cuando todos lo tengan, me dicen... Ezequiel 47. A ver, puedo leer sin anteojos, sin gafas. Vamos a ver qué pasa. ¿Amén? Bueno. Son 12 versículos, así que sígame con la lectura, si tiene la Biblia, y si no, que el Señor tenga misericordia de usted. Dice, Ezequiel 47, dice, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo. Ezequiel estaba teniendo una visión en ese momento. Si quiere tener una idea más amplia de lo que estamos leyendo, lea el capítulo anterior en su casa. ¿Sí? ¿Perdón? El contexto, exactamente, de lo que siempre hablamos. Dice, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, el que es hacia donde la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente en una cuerda en la mano, con una cuerda en la mano, midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que ahora me llega a las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Vamos a hacer un alto, un pequeño alto. Decimos que la palabra, todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto, era tipo y sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Entonces, que podamos acercarnos a las Escrituras tratando de ver a Cristo en lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque indudablemente vamos a poder ver la figura de Cristo en lo que estamos describiendo aquí. ¿Sí? Habíamos quedado entonces, versículo 6. Me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. Ahí me dijo,
estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Así donde el río fluye, todo vivirá. Junto al río se detendrán las personas, desde el Engadi hasta el Eneglashin, nombre raro. Porque allí habrá lugar para secar sus redes. Dice, los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y sus ciénagas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Creo que si dejamos ir con nuestra mente, podemos ver de alguna manera reflejado a Cristo en lo que estamos leyendo. Ese río, esa agua, esa vida es Cristo en nosotros. ¿Sabe que los que conocen de campo me van a saber de lo que estoy hablando, y los que no los vamos a poner en tema? Es muy común en los campos los canales de riego, ¿sí? Los que tienen más dinero quizás usan algo llamado riego, que le llaman riego por aspersión, que son unos equipos con unos caños hacia arriba y es como si fuera una lluvia, ¿sí? Pero el campesino que no tiene esos recursos hace canales en la tierra y esos canales los utiliza y los deriva para hacer riego en todo el campo. Cuando yo conocí a mi esposa en una provincia de Argentina, en el sur de Argentina, no tanto, quizás del sur, conocí los canales, los vi, los pude ver de cerca, porque en esos lugares se cosecha mucho manzana, mucha pera, muchos árboles frutales, muchas nueces. Entonces es muy común ver que la gente haga canales de riego que inclusive utilizando un río, un arroyo de por ahí, pueden utilizar todos. O sea, no es que es un canal que es solamente mío, sino que hay un canal central. Canal comunitario. Exactamente. Y de esa manera van llevando el agua a los diferentes surcos, a las diferentes plantas. Y yo pensaba, ¿no? Qué tremendo, porque una pequeña compuerta, porque no deja de ser una compuerta, algo pequeño, porque los canales de riego no tendrán más de, no sé, 80 centímetros, 1 metro, a lo sumo, en algunos casos mucho menos, ¿no? Y tienen una pequeña compuerta que se abre y se cierra, y esa compuerta, que es algo pequeño, impide o deriva, porque dice, bueno, yo no quiero que vaya el agua para allá, quiero que vaya para allá. Entonces cierro esta compuerta, abro esta compuerta. ¿Sí? Y como una pequeña compuerta, una cosa tan pequeña, puede de alguna manera detener o disminuir el fluir del agua. Algo que parece tan insignificante, ¿no? Algo tan que pareciera no tener tanta importancia. No sé si me va siguiendo con la ilustración. En definitiva, esa puerta impide que el agua llegue, ¿sí?, al lugar donde tiene que ir y cumplir el cometido que tiene esa agua, que es dar vida, en definitiva, ¿sí? ¿Qué pasa con el agua estancada? En mi país, por ejemplo, tenemos un problema con una enfermedad que se llama el dengue, ¿sí? A lo mejor lo has escuchado nombrar. Colombia también. Los mosquitos, ¿sí?, son los que transmiten el dengue. Y normalmente los mosquitos se crían o se desarrollan en el agua. Entonces, las campañas de verano que se hacen es evitar de que dejemos baldes con agua, recipientes que queden con un poquito de agua, la pileta de afuera con agua, en fin. Se evita que haya agua. Entonces, otra de las cosas que uno puede ver cuando ve agua estancada
¿Alguna vez vi una piscina con agua estancada? ¿Qué color tiene? Color verde, ¿no? Yo no me metería ni de casualidad ahí. Porque evidentemente el agua estancada es un caldo de cultivo, ¿sí? Porque algunos que son más profesionales de la salud, tranquilamente, como Rafael, podría explicarnos detalladamente que la cantidad de bacterias que se pueden desarrollar dentro del agua estancada. Yo leía y decía que eres un cultivo ideal para biopelículas o una acumulación de bacterias y hongos, ¿no? Y bueno, obviamente es un lugar peligroso, evidentemente, donde uno puede encontrar todo tipo de patógenos peligrosos, palabras medias raras, ¿no? Y algo que dice que se llama Legionella. Suena horrible, así que debe ser muy malo, seguramente. Pero cosas como esas, ¿no? Encontramos en el agua estancada. Fíjense que por eso se instala en las piscinas, se instala un sistema de recirculación de agua con unas bombas, un filtrado. O sea, no basta con simplemente yo tengo una piscina y le pongo un poco de cloro, lavandina, y con eso está suficiente. No. Esa agua necesita estar en movimiento, circulando permanentemente, pasando por un filtro que le va a quitar todas las partículas, la tierra, que se pueda sumar, pero también absorbiendo productos que van evitando precisamente la formación de todas esas bacterias, ¿no? Que nada sirven para nuestra vida, indudablemente. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el fluir del agua garantiza vida. ¿Sí? Vamos a ir a Génesis, capítulo 2. Capítulo 2. Sí, versículo 10. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. O sea, hermanos, como dijimos, veamos el tipo y sombra de lo que la palabra nos está hablando. Veamos a Cristo en lo que estamos leyendo, ¿sí? Porque en definitiva es la vida que portamos. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel, y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Cada uno de estos ríos, hermanos, es tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, encontramos que tanto la provisión como la abundancia, como la renovación, como esa vida abundante que es lo que encontramos en los ríos, la tenemos en Cristo. Y fíjese cómo la palabra nos habla mucho a través de los ríos y del fluir de los ríos. Otro río que encontramos es el río Jordán. El río Jordán fue el río que los israelitas debieron cruzar para poder tomar la tierra prometida. En este caso, el río Jordán marca un antes y un después. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no ha tenido un antes y un después? Yo recuerdo antes de conocer al Señor, después de conocer a Cristo, cómo mi vida fue transformada. Mi vieja naturaleza, mi vieja vida desapareció, adquirí una nueva naturaleza, una nueva vida y comencé a caminar con el Señor. Yo tuve un Jordán y todas muchas veces tenemos un Jordán que atravesar. Fíjense que el Señor no cortó el fluir del río hasta tanto ellos no pusieron sus pies en el agua. También era un desafío para ellos. Representaba un desafío.
creer en lo que Dios estaba diciendo. ¿Sí? Él le pidió a los sacerdotes que se pusieran, que se metieran en el agua, que pisaran el agua, y después que el pueblo cruzara. Y en la medida que comenzaron a avanzar, las aguas fueron abiertas y cruzaron en seco, así como el Mar Rojo también. Entonces encontramos nuevamente un río con un simbolismo muy especial. En Apocalipsis podemos ver el río de agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1 dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. No vamos a entrar ahora a desarrollar Apocalipsis, hermanos, porque sería muy largo, nos llevaría unos días. Pero, hermanos, a veces estamos esperando vivir en una ciudad que tenga una calle de oro, porque eso nos dice la Biblia. Y imaginamos tal vez ese río, esos árboles, como si realmente nosotros fuéramos a terminar en ese lugar. Pero, hermanos, esto es espiritual, netamente espiritual. Esto es la vida que se resume en Cristo. Ya lo vamos a desarrollar, no se quede con las ganas. Seguramente cada uno tiene una opinión, pero ya lo vamos a ver. Si miramos detenidamente en este cuadro, podemos ver la figura de Cristo. ¿Sí? Si hacemos una lectura detenida, dice: a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Nuevamente vemos la provisión de Dios, ¿no? Qué tremendo. Y que está, lo más tremendo es que está a nuestra disposición. O sea, no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Simplemente está a nuestra disposición. No hay que hacer ni una procesión, ni una caminata, ni nada que se le parezca. Es una vida que nos habita, una vida abundante que nos da provisión permanente y que está a nuestra disposición. Anoche fue un tiempo hermoso que compartimos con los hombres. Los que no han podido venir, bueno, los esperamos el próximo sábado. Y Dios nos hablaba, ¿sabe qué nos hablaba el Señor? Y nos decía: acuérdate de mí. Acuérdate del pacto que hice. La palabra nos hablaba, a través del hermano Marcos, nos traía una palabra que hablaba cuando Dios hace un pacto con el hombre y no llueve más. Entonces, cuando veas el arco, ese hermoso, ese hermoso arco iris que uno puede ver en los cielos de colores, eso recuerda el pacto. Pero él decía: acuérdate de mí. Y uno podría decir: pero ¿cómo no me voy a acordar de Dios? Yo me acuerdo de Dios, claro que me acuerdo. Ahora, la pregunta iba más profunda, ¿sí? Cuando tengo que tomar decisiones, ¿te acordás de Dios? Cuando enfrentás situaciones difíciles y no sabes cómo resolverlas, ¿te acordás de Dios? Cuando necesitamos tomar dirección, cuando tenemos dudas, cuando tenemos temor, cuando no entendemos, ¿nos acordamos de Dios? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Qué importante es poder tenerlo siempre presente en nuestra vida. Porque eso habla de nuestra dependencia. ¿De quién dependo? Si yo dependo de mí mismo, de cómo puedo resolver, de cómo puedo actuar, de qué puedo hacer, empiezo a pensar:
Uy, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, podría ser, no, porque en vez de pagar la luz pago el gas, en vez de pagar el gas pago el alquiler, en vez de pagar el alquiler le voy a pedir prestado a mi vecino. Empiezo a buscar maneras de resolver. Eso no quiere decir de que nosotros no tenemos que hacernos responsables, ¿no? Por supuesto que no. No pasa nada, hombre. ¿Sí? Pero ¿cuál es nuestra primera actitud? A ver, descansemos. Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Bueno, a ver cómo vamos a actuar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque si las circunstancias nos condicionan, nunca vamos a escuchar a la voz del Espíritu Santo. Yo pregunto, si las cosas nos van mal, ¿quiere decir que estamos mal con Dios? ¿Y por qué nos van mal? Porque hemos creído que como soy un hijo de Dios, todas las cosas me tienen que ir bien. Y si me van mal, algo habré hecho, seguramente. Algo está pasando. Entonces ahí es donde nos agarra la desesperación. Porque hacemos un autoexamen de todo lo que hacemos. Y más o menos calificamos. Entonces decimos, Señor, no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué hago ahora entonces? ¿Cómo salgo de esta encrucijada? ¿Sí? Y nos agarra la desesperación. Entonces, acuérdate, nos decía el Señor. Yo soy Dios. ¿Qué hice por ti? ¿Y qué puedo hacer? ¿No? Entonces, esa dependencia ciega que podemos encontrar en Dios. Otra de las cosas que veo en el fluir sería el no fluir. Lo contrario. Un río que fluye, hablábamos del agua estancada. Un agua que no fluye. En ese caso, ¿qué podemos decir? Que lo que produce el agua estancada es muerte. En definitiva. Es lo que encontramos. El agua se pudre, se pone verde, la vida que puede tener es nula. ¿Sí? Encontramos pura enfermedad. Éxodo capítulo 15. Versículo 22 en adelante dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Señor, ¿qué hago ahora? Mirá lo que pasó. Si yo te estoy obedeciendo. ¿Nunca le hizo esa oración a Dios? Yo sí. Yo he agarrado a Dios de la solapa. ¿Sabes por qué? Sigue diciendo: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, dice. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué tremendo, ¿sí? Si bien no hay una exactitud de que eran esas aguas por lo geográfico del momento, o sea, no hay mucho material, yo estuve tratando de investigar, pero es lógico pensar, estaban en el desierto, una zona desértica, no sería un río, ¿sí? Lo que ellos encontraron. Lo que sí encontraron quizás fue una especie de oasis, una laguna, un lago grande, ¿sí? ¿Y qué encontramos en un lago? Dijimos que un lago Estancada el agua. es agua estancada.
Entonces tenía mucha concentración de minerales y eso hacía que el agua fuera un agua súper amarga, intomable, que no era buena para la salud, todo lo contrario, ¿sí? Entonces, nuevamente, vemos la intervención de Dios. Nuevamente vemos la intervención de Dios como proveedor de vida. Como proveedor de vida. Porque le dio la estrategia para poner un simple pedazo de madera que en definitiva no estuvo en la madera el milagro, ¿sí? Y transformaron las aguas en agua dulce y potable. Y fíjese cuando decimos que es tipo y sombra. Podemos ver el cumplimiento de esta palabra en el nuevo pacto, en la vida de Cristo. Juan 14:13 dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén. Esa es la vida que portamos. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, ¿cómo sigue? ¿Se acuerdan? Como dice la Escritura, de su interior. Algunos dicen brotarán, otros dicen correrán, significa exactamente lo mismo, diferente la versión. Pero estamos hablando de un río en nosotros que fluye. Si fluye, como dijimos, el agua que corre, que fluye, ¿qué produce? Produce vida. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, este fluir de ese río que nos habita, nos asegura, ¿qué cosa? Generaciones. ¿Por qué? Porque ese río no es para nosotros, simplemente. Imagínense literalmente de usted un río que brota, que sale agua de su cuerpo. Moja a todo el mundo. El que se va a acostar, la moja a su compañero, su esposa. Se pone al lado de alguien, va a comprar al supermercado y moja, porque está brotando agua, brotando. Y aunque no lo veamos, hermanos, esa vida que portamos está brotando permanentemente de nosotros. Estamos expresando permanentemente esa vida. Es un río que fluye, hermanos. Es una vida que fluye, y que fluye, y que fluye, y que fluye. Nos vemos el mundo espiritual. Quizás nos asustaríamos de verlo, pero hay un impacto en lo espiritual, en el lugar donde nosotros nos movemos y donde nosotros estamos. Porque la vida del resucitado está en nosotros. Que fluye de nuestra vida, que corre. Ezequiel 47, versículo 6. Y voy a leer una versión que me gusta mucho, que se llama El Mensaje. Esta está en inglés, hay que traducirla, hay que tomarse pero uno usa el traductor y listo, ya no, es mucho más sencillo. Exacto. Y si no ponemos Blanco, que habla muy bien inglés. Y dice así, 47, versículo 6, dice: me dijo, hijo de hombre, es la segunda parte de lo que leímos al principio. ¿Has visto bien? ¿Has visto bien? Entonces me llevó de nuevo a la orilla del río. ¿Entendemos lo que tenemos? ¿Has visto bien? ¿Entendemos lo que tenemos? ¿Has visto bien lo que tenés? ¿Has visto bien? Me llevó dice, entonces me llevó de nuevo a la orilla del río. Mientras estaba sentado en la orilla, me fijé en que había muchos árboles a ambos lados del río. Me dijo: esta agua fluye hacia el este, desciende al Arabá y luego desemboca en el mar de las aguas estancadas. Cuando desemboque en esas aguas, el mar se volverá dulce. Donde quiera que fluya el río, cualquier lugar, donde quiera que fluya el río, florecerá
la vida. Grandes bancos de peces, porque el río está convirtiendo el mar salado en agua dulce. Mire el obrar de Dios a través de nuestra vida. Donde fluya el río abundará la vida. Los pescadores echarán sus redes hombro con hombro a lo largo de la orilla. Abundancia, hermanos. Abundancia. Desde el Gedi hasta el Eglaim, el mar rebosará de peces de todo tipo, como los peces del gran Mediterráneo. Los pantanos y marismas no se volverán frescos, seguirán salados, pero en el río mismo, en ambas orillas, crecerán árboles frutales de todo tipo. Sus hojas no se marchitarán, los frutos no faltarán. Cada mes darán fruto fresco, porque el río del santuario fluye hacia ellos. Sus frutos serán para comer y sus hojas para curar. Qué tremenda, hermanos. Qué tremenda palabra. En definitiva, esa es la vida que portamos. Ese es el río que fluye de nuestro interior. Eso es lo que abunda en nosotros y necesitamos ver. ¿Has visto bien? Le dice a Ezequiel. Tenemos un hermoso río nosotros aquí, ¿sí? Y que podemos disfrutarlo tanto sea en invierno como en verano. Sí, porque en invierno en definitiva uno puede quizás se abriga un poco. A mí me gusta salir y mirar un poco. Quizás hay que abrigarse un poco más para algunos que son más violentos. Pero de alguna manera uno puede disfrutar del paisaje. No todos tenemos la posibilidad de estar a metros de un río y ver cómo el agua corre y simplemente quedarse a escuchar correr el agua. Sí. Dios nos permitió a nosotros visitar en Argentina un lugar que se llama Perito Moreno, donde hay un glaciar muy famoso en todo el mundo. Y es hielo, simplemente, que viene avanzando, creciendo y se rompe. Y uno lo que ve es algo realmente tan gigantesco, porque la montaña de Río debe tener por lo menos 100 metros de altura. Entonces es algo realmente muy imponente. Y uno se queda observando simplemente la majestuosidad de lo que Dios ha creado, ¿no? Por eso digo que muchas veces podemos disfrutar de cosas que tenemos y no nos damos cuenta quizás de lo que tenemos al alcance de la mano. Y como decía, hay una particularidad que tenemos en el SIL, que hay diferentes embalses. ¿Sabe lo que es un embalse? Sí. Es un lugar donde retienen el agua y ahí se coloca se edifica una hidroeléctrica. Hidro viene de agua. Y generan electricidad. Y manejan el embalse en verano. A ustedes habrán observado, quizás los que hace más tiempo que están aquí, que en verano el nivel del agua baja. ¿Sí? Precisamente manejan el embalse de tal manera que puedan bajar el nivel del agua, retener un poco el agua, frenar la circulación del río, porque no es lo mismo ver el río, el cauce o la circulación que tiene el río, cómo fluye en esta época, como lo que vemos en verano, que en verano es muy quieta el agua, muy tranquila. Precisamente eso lo hacen para que la gente pueda de alguna manera utilizarlo para bañarse, meterse al agua, disfrutar del agua, ¿sí? Y sabe que muchas veces en nuestras vidas hay compuertas o embalses que limitan el fluir de ese río que nos habita. Necesitamos identificar cuáles son las cosas que están impidiendo de alguna manera el fluir de ese río, de esa vida libremente en nosotros. Todos en algún momento
Todos en algún momento hemos pasado situaciones conflictivas. Sin duda que sí. Cosas que hasta hemos llegado a dejar en un rincón, ¿sí? Que ni siquiera nos permitimos mencionar. No las queremos ni hablar. Situaciones que no hemos podido resolver en nosotros, ¿sí? Y preferimos no tocarlas. Porque cuando nos acordamos de ellas, nos duelen, ¿sí? Porque seguramente han causado alguna herida en nuestro corazón. Y son situaciones que de alguna manera fueron generando en nosotros conductas, ¿sí? Que tal vez nos llevan a no poder confiar en Dios. Porque tal vez en nuestra infancia no pudimos ver un padre proveedor. Entonces hoy nos cuesta poder descansar en Dios como nuestro Padre y como nuestro proveedor. Por eso nos cuesta confiar y poder depender, poder descansar en Él. Heridas, hermanos, sin sanarse, que preferimos no hablarlo, no tocarlo, pero de alguna manera son situaciones, cosas que van frenando, restringiendo el fluir de esa vida que portamos. Como hablábamos de los canales, son esas compuertas que muchas veces impiden que el agua corra. ¿Y qué producen, hermanos? Muerte, dolor. Cosas que muchas veces guardamos, como se dice, bajo 7 llaves. No queremos que nadie nos hable, que nadie las toque, que nadie las traiga a la luz. A veces nuestro corazón es como, a mí me gusta pensar, es como un galponcito. ¿Sabe lo que es un galpón? Un galponcito pequeño, un lugar donde uno guarda un montón de cosas viejas que no usa, así que están en desuso, y como no tiene lugar en la casa, es como una pequeñita habitación. No importa las condiciones, porque total es para guardar cosas que no voy a usar, y ahí mete de todo, guarda de todo. Y a veces hay cosas que pasan los años, ni se acuerda que las tiene ahí adentro, ¿sí? A veces nuestro corazón se transforma en ese galponcito donde nosotros guardamos cosas y le decimos, Señor, no, hasta acá. Esas cosas las dejamos ahí adentro, guardadas, no las tocamos, ¿sí? Porque mejor no hablar. Así que le ponemos candado, otro candado, otro candado, otro candado, y tiramos la llave, para que nadie, absolutamente nadie, pueda acceder a él. La invitación, hermanos, es a que ese río fluya en nosotros, ¿sí? A permitirle a esas aguas amargas, tal vez estancadas en nuestro corazón, que puedan ser purificadas, transformadas por Dios. Así como Mara se convirtió en agua dulce, Dios intervino y pudo transformar esa agua. Que verdaderamente podamos ser esas aguas para nuestras generaciones, hermanos, para nuestras familias. Es la invitación de Dios a abrir el corazón y a rendirle todo lo que quizás nunca nos atrevimos a rendir. Dejemos que Él pueda fluir en nosotros. Permitamos que Él pueda actuar en nuestro corazón, para que verdaderamente ese río, esa fuente inagotable que tenemos, pueda libremente ser expresado. Amén. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, nos tomamos un tiempo, oramos?